Lenguaje y literatura noveno grado. Guía 10. Lectura de novelas policiales. Licenciada Andrea Fernández de Pérez. Realizamos las actividades en el libro de texto. Páginas 74 a la 81 para esta semana. Recuerda siempre trabajar a lápiz. Página 74. Anticipación. Actividad número 1. Leamos la siguiente historieta para responder las preguntas al final. Señor Poirot, por favor, ayúdeme. Mi amigo ha sido asesinado. ¿Qué sucedió? ¿Dónde está su amigo? Por favor, no toquen nada. Deje que me encargue de esto. ¿Qué ha pasado? ¿Quién hizo esto? No lo sé. Necesito tiempo para analizar la escena. ¿Dónde estaban ustedes cuando se produjo el asesinato? ¿Alguien vio algo sospechoso? Yo estaba en el vagón restaurante. Yo estaba en mi habitación durmiendo. Analicé las pruebas y descubrí al asesino. Díganos, ¿quién es? El asesino es... Ahora respondemos y socializamos con la clase. Literal A. ¿Cuál es el proceso que sigue el investigador para descubrir al culpable del crimen? Como lo pudimos observar en la historieta, primero, proteger la escena del crimen. Luego, interrogar a los testigos y analizar las pruebas para encontrar al culpable. Literal B. ¿Qué características presenta el detective de la historieta? Observamos que es inteligente, deductivo y analítico. Literal C. ¿Cuáles son las características del género policial que se evidencian en la historieta? Hay un crimen, un detective, indicios, testigos y al final un culpable. Recordemos un poco sobre las novelas clásicas policiales. ¿Quién es el expositor de la novela policial clásica o inglesa? Literal A, Edgar Allan Poe. Literal B, Dashiell Hammett. Literal C, Raymond Chandler. Literal D, Arthur Conan Doyle. Literal E, A y D son correctas. ¿Quién es el representante de la novela inglesa? Correcto, Arthur Conan Doyle, con su obra Sherlock Holmes. Continuamos. Página 75. Construcción. La oración. Actividad número 2. Leamos y analicemos la siguiente información. La oración es la palabra o conjunto de palabras que forman una unidad sintáctica con sentido completo. Consta de dos partes, sujeto y predicado. El sujeto es la parte de la oración de la cual se dice algo y puede estar conformado por una o varias palabras. Por su parte, el predicado es lo que se dice del sujeto de la oración y puede estar compuesto por una o varias palabras. Además, el predicado puede tener uno o varios complementos. Entre estos está el complemento indirecto. Subrayemos la definición de oración. Nos dice que es la palabra o conjunto de palabras que forman una unidad sintáctica con sentido completo. Además, consta de dos partes, sujeto y predicado. El sujeto es esa parte de la oración de la cual se dice algo. Y el predicado es lo que se dice del sujeto, es decir, la acción realizada por ese sujeto. Continuamos. El complemento indirecto es el que brinda información sobre el sujeto, la persona, objeto o animal sobre la que recae la acción del verbo en la oración. Es decir, que nos indica quién es el destinatario de la acción del verbo. Y para reconocerlos en una oración es necesario hacernos la pregunta, ¿a quién o para quién?
Analicemos la siguiente oración. Nicolás escribió un mensaje a Camila. Nicolás es un sustantivo y su función es el núcleo del sujeto. Escribió es un verbo y su función es el núcleo de predicado. Un mensaje es un sintagma nominal que a la vez sirve de complemento directo, porque es el resultado de la acción que escribió Nicolás, un mensaje. A Camila sería el complemento indirecto. Cuando nos hacemos la pregunta ¿a quién o para quién? Nicolás escribió un mensaje. La respuesta es a Camila. Nicolás es el sujeto y escribió un mensaje a Camila es el predicado. Subrayemos que el complemento indirecto nos indica quién es el destinatario de la acción del verbo. Pasos para identificar el complemento indirecto. Literal A. Identificamos el verbo en la oración. B. Nos hacemos la pregunta, ¿a quién le escribió un mensaje? En el caso de la oración anterior. C. La respuesta es el complemento indirecto a Camila. D. A veces el complemento indirecto se introduce con una preposición, a o para. La preposición a introduce al complemento indirecto Camila, en este ejemplo. Literal E. El complemento indirecto se puede sustituir por los siguientes pronombres personales átonos. Átono significa sin tilde. Le, les y se. Nicolás le escribió un mensaje. Le hace la función de Camila, es decir, el complemento indirecto. Literal F. En la oración, Nicolás escribió un mensaje a Camila, encontramos que la acción de escribir recae indirectamente sobre Camila, que es quien recibirá el mensaje. Por lo tanto, el complemento directo será un mensaje y el complemento indirecto es Camila. Recuerda, los pronombres de los complementos indirectos son me, te, le, nos, os, les. Ejemplo, a ella le gusta escribir poesía. ¿A quién le gusta escribir poesía? A ella le gusta. ¿A quién le gusta? Le. Recortemos los pasos. Lo primero para identificar cualquier complemento en el predicado es identificar el verbo de la oración. Y en el caso del complemento indirecto, nos hacemos la pregunta, ¿a quién o para quién? Y, por lo general, siempre está introducido por una preposición, a o para. Ahora, subrayemos el complemento indirecto en las siguientes oraciones. Sherlock mostró las pistas a su compañero. Compré un sombrero para mi amigo. Identificamos el núcleo de los predicados. Sherlock mostró las pistas a su compañero. El verbo es mostró. ¿Qué mostró? Las pistas. ¿A quién o para quién? A su compañero. Por lo tanto, a su compañero es el complemento indirecto. Compré un sombrero para mi amiga. ¿Qué resultó comprado? Un sombrero, el complemento directo. ¿A quién o para quién? Para mi amigo, que sería el destinatario de la acción. Por lo tanto, para mi amigo es el complemento indirecto. Ahora realicemos un ejercicio en el cuaderno. Copia las siguientes oraciones y subraya los complementos indirectos. Número 1. Patricia les trajo muchos dulces. ¿Qué resultó traído por Patricia? Muchos dulces. Ese es el complemento directo. ¿Quién recibe o a quién le dan esos dulces? Correcto. Les sería el complemento indirecto. Les. 2. Nicole me contó sobre su viaje de ayer. ¿Qué resultó contado? Sobre su viaje de ayer. Sobre su viaje. Ese es el complemento directo. ¿A quién o para quién contaron esa situación? Me, es decir, yo. Por lo tanto, me es el complemento indirecto. Número 3. La maestra nos encargó las frutas. ¿Qué resultó encargado? Las frutas. ¿A quién? A
nosotros. Nosotros sería el complemento indirecto. Número 4. Alejandro te escribió una carta. ¿Qué resultó escrito? Una carta. ¿A quién? A ti. Ti es igual a te. Te es el complemento indirecto. Número 5. El jueves le compré una blusa. ¿Qué resultó comprado? Una blusa, el complemento directo. ¿A quién? ¿O para quién? Le. Le sería la persona que recibió la blusa. Por lo tanto, el complemento indirecto es le. Página 76. La lectura de una novela policial. Actividad número 3. Leamos el fragmento de la siguiente novela policial para responder las preguntas después. Asesinato en el Oriente Express. Cuando Hércules Poirot se despertó, el tren estaba todavía detenido. Levantó una cortinilla y miró al exterior. Grandes masas de nieve rodeaban el tren. Miró su reloj y vio que eran más de las 9. A las 10 menos cuarto se dirigió al coche comedor, donde le acogió un coro de voces. Las barreras que al principio separaban a los viajeros se habían derrumbado por completo. Todos se sentían unidos por la común desgracia. Mistress Hubbard era la más ruidosa en sus lamentaciones. Uno de los encargados del coche cama entró en el vagón y se detuvo a su lado. Perdón, Monsieur. ¿Qué desea? Monsieur Bob agradecería que usted hablara con él. Poirot pasó entre los dos empleados y se sentó. Frente a su amigo, la expresión del rostro de Monsieur Bob le dio mucho que pensar. Era evidente que había ocurrido algo inusitado. ¿Qué significa inusitado? Significa algo extraño. ¿De qué se trata? Preguntó. Cosas muy graves. Primero está nieve, esta detención, y ahora hizo una pausa. Y de la garganta del encargado del coche cama salió una especie de gemido ahogado. Un norteamericano, un individuo llamado, consultó unas notas que tenía delante de él. Ratchet. ¿No es eso? Sí, señor, contestó el empleado. Poirot le miró, estaba tan pálido como el yeso. Mejor será que mande usted a sentar a este hombre, dijo a su amigo. Está a punto de desmayarse. Bonita situación, comentó Poirot. Y tan bonita para empezar. Un asesinato, que ya de por sí es una calamidad de primera clase. Y luego esta parada, que quizás nos retenga aquí horas. ¿Qué digo horas? Días. Sí que es una situación difícil, combinó Poirot. Y aún puede empeorar. El doctor Constantin. Me olvidaba, no se lo he presentado a usted. El doctor Constantin, Monsieur Poirot. El doctor Constantin opina que la muerte ocurrió hacia la 1 de la madrugada. Es difícil puntualizar en estos casos, aclaró el doctor, pero creo poder decir concretamente que la muerte ocurrió entre la medianoche y las 2 de la madrugada. ¿Cuándo fue visto Rachet por última vez? Se sabe que estaba vivo a la 1 menos 20 cuando habló con el encargado. Es cierto, dijo Poirot, yo mismo oí lo que ocurría. ¿Eso es lo último que se sabe? Poirot se volvió hacia el doctor, quien continuó. La ventana del compartimiento de Mr. Rachet fue encontrada abierta, lo que induce a suponer que el asesino escapó por allí. Pero en mi opinión, esa ventana abierta no es más que una pantalla. ¿Cuándo fue descubierto el crimen? Preguntó Poirot. Michel, el encargado del coche cama, se puso de pie. Estaba todavía pálido y asustado. Página 77. Dígale a este caballero lo que ocurrió exactamente, ordenó Monsieur Bow. El criado de Mr. Rachet llamó repetidas veces a la puerta esta mañana. No hubo contestación. Luego, hará una media hora, llegó el camarero del coche comedor. Quería saber si el señor quería desayunar. Le abrí la puerta con mi llave, pero hay una cadena también y estaba echada.
Dentro nadie contestó y estaba todo en silencio y muy frío con la ventana abierta. Fui a buscar al jefe del tren. Rompimos la cadena y entramos. El caballero estaba... fue terrible. Volvió a hundir el rostro entre las manos. La puerta estaba cerrada y encadenada por dentro, repitió pensativo Poirot. No será suicidio, ¿eh? El doctor griego rió de un modo sardónico. ¿Qué es sardónico? Un modo de burla. Un hombre que se suicida puede apuñalarse en 10, 12 o 15 sitios diferentes, preguntó. Poirot abrió los ojos. Es mucho ensañamiento, comentó. Es una mujer, intervino el jefe de tren. Por lo visto no ha sido un crimen científico, comentó Poirot. Lo más anticientífico que puede imaginarse. Los golpes fueron descargados al azar. Algunos causaron apenas daño. Es como si alguien hubiese cerrado los ojos y luego como loco hubiese golpeado una y otra. Yo tengo quizás algo con qué contribuir a esa colección de detalles, dijo Poirot. Mr. Rachel me habló ayer y me dijo, si no lo comprendí mal, que su vida peligraba. Quizá no, pero ya aclararemos eso después. Se trata ahora de determinar lo que debemos hacer, añadió Poirot. Le miró a su vez fijamente. Vamos, amigo mío, siguió Monsieur Bow. Encárguese de esta investigación. De otro modo tendremos retrasos y 1 millón de inconvenientes. Suponga usted que no lo aclaro. La voz de Monsieur Bow se hizo francamente acariciadora. Conozco su reputación. He oído algo de sus métodos. Este es un caso ideal para usted. Examinar los antecedentes de toda esta gente, descubrir de buena fe, todo eso exige tiempo. Y a mí me han informado que le han oído a usted decir que para resolver un caso no hay más que recostarse en un sillón y pensar. Hágalo así. Interrogue a los viajeros del tren. Examine el cadáver. Examine las huellas que haya y luego, bueno, recuéstese y piense. Utilice, ¿cómo se dice usted? Las células grises de su cerebro. Seguido por el doctor Constantin, Poirot se dirigió al coche inmediato y al compartimiento del hombre que había sido asesinado. El empleado le abrió la puerta. Poirot miró interrogativamente a su compañero. ¿Han tocado algo en el compartimiento? No hemos tocado nada. Poirot examinó cuidadosamente la ventanilla. Tenía usted razón, dijo. Nadie abandonó el carruaje por aquí. Posiblemente la ventanilla abierta estaba destinada a sugerir tal hecho. Examinó cuidadosamente el marco de la ventana y sacando una cajita sopló un poco de polvo sobre ella. No hay huellas dactilares, dictaminó, pero aunque las hubiese, nos dirían muy poco. Serían de Mr. Rachet o de su criado o del encargado. Los criminales no cometen torpeza de esta clase en estos tiempos. Podemos, pues, cerrar la ventana. Aquí hace un frío inaguantable. Rachet yacía boca arriba. La chaqueta de su pijama, salpicada de manchas negruzcas, había sido desabotonada y echada hacia atrás. Comprenderá usted que lo tuve que hacer para ver la naturaleza de las heridas, explicó el doctor. Poirot asintió. Se inclinó sobre el cadáver. Finalmente se incorporó. No es nada agradable, dijo. El asesino se ensañó de un modo repugnante. De pronto se inclinó y recogió algo del suelo. Era un pequeño cuadrado de batista muy fina. En una esquina tenía bordada la inicial H. Un pañuelo de mujer, dijo el doctor. Hay una mujer complicada en este asunto. Y para que no haya duda, se deja el pañuelo, replicó Poirot. Exactamente como ocurre en los libros y películas. Además, para facilitarnos la tarea, está marcado con una inicial. ¡Qué suerte hemos tenido! Exclamó el doctor. ¿Verdad que sí? Dijo Poirot con ironía. Su tono sorprendió al doctor, pero antes de que pudiera pedir, página 78, alguna explicación, Poirot volvió a agacharse para recoger otra cosa del suelo. Esta vez mostró en la palma de la mano un limpiapipas. ¿Será quizá propiedad de Mr. Rachat?, sugirió el doctor.
No encontré pipa alguna en su bolsillo, ni siquiera rastros de tabaco. Entonces es un indicio. Agatha Christie. ¿Conoce a Agatha Christie? Nació en 1891 y murió en 1976. Escritora inglesa, es considerada una de las máximas exponentes del detective policial, al crear al detective más famoso de la historia, Hércules Poirot, y sus obras más destacadas son Asesinato en el Oriente Expreso de 1934, Muerte en el Nilo de 1937 y Días Negritos en 1939. Ahora resolvamos. Literal A. ¿Por qué Monsieur Ball estaba conmocionado? Explicamos. Por el asesinato y por estar detenidos en medio de una tormenta de nieve. Literal B. ¿Por qué se descarta la hipótesis de que Rachet se suicidó? Explicamos. Por el número de puñaladas y lo mortal de cada uno. Nadie puede sobrevivir y seguir apuñalándose, dijo Poirot. Literal C. ¿Cuál es el método de investigación que utiliza Poirot? Deducir por medio de los indicios y las entrevistas de quién es el culpable. Literal D. Escribo el número correspondiente de acuerdo a la secuencia de acciones en la historia. Leamos las secuencias. Poirot revisa el compartimiento y el cuerpo. Monsieur Bout narra a Poirot el lamentable suceso. Mr. Rachet fue visto por última vez a la 1:20. Poirot encuentra un pañuelo de mujer en el compartimiento. El tren se ha detenido porque la nieve les impide avanzar. El criado de Mr. Rachet descubre que lo han asesinado. ¿Qué sucedió primero según el texto? El tren se ha detenido porque la nieve impide pasar. Muy bien. Luego, Monsieur Bon narra a Poirot lo lamentable del suceso. Muy bien. Luego, Mr. Rachet fue visto por última vez a la 1:20, según le contaron. El criado de Mr. Rachet descubre que lo han asesinado. Poirot revisa el compartimiento y el cuerpo. Y finalmente, Poirot encuentra un pañuelo de mujer en el compartimiento. Literal E. ¿Cuáles son las deducciones que se hacen con respecto al asesinato? La hora de la última vez que lo vieron con vida entre las 12:30 y las 2 a.m. La recámara tenía la puerta con llave y la ventana abierta. Encontraron un pañuelo con la letra H y el limpiapipas. Página 79. Literal F. ¿Cuáles son las características que posee el detective Poirot según el fragmento leído? Capacidad de analizar y deducir por medio de los indicios y las entrevistas quién es el culpable. Literal G. ¿Cuáles son los personajes principales y cuáles los secundarios en la muestra? Explicamos. El personaje principal es Hércules Poirot, ya que él es el detective. Como secundarios están los pasajeros del tren, Mr. Bob, la víctima y el doctor Constantin. Literal H. Explicamos y ejemplificamos las siguientes características de la novela policial en el texto. Características. Se utiliza un método de investigación deductiva. El detective mantiene el suspenso durante la investigación. Veamos un ejemplo y su explicación. Se utiliza un método de investigación deductiva. Cuando entran a la recámara y van descartando el hecho de que hubo un suicidio y que el culpable escapó por la ventana. Se mantiene el suspenso cuando encuentran el pañuelo y el limpiapipas y se establecen sus deducciones. Literal I. Explicamos los elementos de la novela policial presentes en el fragmento leído. Ocurre un asesinato mientras el tren está detenido por la nieve. Se realiza una búsqueda de pistas y se entrevista a los sospechosos para encontrar al culpable. Literal J. ¿Qué es lo que sucede a partir del primer fragmento que aparece subrayado en el texto? Poirot muestra ironía al decir que es bonito lo que sucede.
ya que se le ha complicado su viaje porque ahora tendrá que resolver el crimen. Literal K. ¿Con qué intención la autora utiliza los signos de exclamación en el segundo fragmento subrayado? Para mostrar la sorpresa y a la vez la ironía, ya que Poirot deduce que pudo estar ahí para inculpar a otra persona. Página 80. Consolidación. Actividad número 4. Leamos el fragmento de la novela policíaca El asesinato en el Oriente Expreso. Los viajeros fueron llegando al coche comedor y tomaron asiento en torno a las mesas. Unos más y otros menos tenían la misma expresión, una mezcla de expectación y temor. La señora sueca gimoteaba y Mr. Hubbard la consolaba. Debe usted tranquilizarse, querida. Todo marchará bien. Si uno de nosotros es un miserable asesino, todos sabemos perfectamente bien que no es usted. Se necesitaría estar loco para pensar siquiera en tal cosa. Siéntese aquí y estése tranquila. Su voz se extinguió al ponerse Poirot en pie. El encargado del coche cama se detuvo en la puerta. ¿Permite usted que me quede, señor? Ciertamente, Michel. Poirot se aclaró la garganta. Monsieur y Madame, hablaré en español, puesto que creo que todos ustedes lo entienden. Estamos aquí para investigar la muerte de Samuel Edward Rachet, alias Cassetti. Hay dos posibles soluciones para el crimen. Las expondré ante todos y preguntaré al doctor Constantin y a Monsieur Beau, aquí presentes, cuál de las dos es la verdadera. Todos ustedes conocen los hechos. Mr. Rachet fue encontrado muerto a puñaladas esta mañana. La última vez que se le vio fue anoche a las 12:37, en que habló con el encargado del coche cama a través de la puerta. Un reloj encontrado en su pijama estaba abollado y marcaba la 1:15. El doctor Constantin, que examinó el cadáver, fijó la hora de la muerte entre la medianoche y las 2 de la madrugada. Media hora después de la medianoche, como todos ustedes saben, se detuvo el tren a consecuencia de una luz de nieve. A partir de ese momento fue imposible que alguien abandonase el tren. El testimonio de Mr. Harman, miembro de una agencia de detectives de Nueva York, varias cabezas se volvieron para mirar a Mr. Harman. Demuestra que nadie pudo pasar por delante de su compartimiento, número 16, al final del pasillo, sin ser visto por él. Nos vemos, por tanto, obligados a admitir la conclusión de que el asesino tiene que encontrarse entre los ocupantes de un determinado coche, el Istanbul Calais, pero expondré a ustedes una hipótesis alternativa. Es muy sencilla. Mr. Rachet tenía un cierto enemigo a quien temía. Dio a Mr. Harman su descripción y le dijo que el atentado de efectuarse se realizaría con toda probabilidad en la segunda noche de viaje. Pero tengan en cuenta, señoras y caballeros, que Mr. Rachet sabía bastante más de lo que dijo. El enemigo, como Mr. Rachet esperaba, subió al tren en Belgrado o posiblemente en Bicopchi, por la puerta que dejaron abierta el coronel Arbuthnot y Mr. McQueen cuando bajaron al andén. Iba provisto de un uniforme de empleado de coche cama que llevaba sobre su traje ordinario y de una llave maestra que le permitió el acceso al compartimiento de Mr. Rachet, a pesar de estar cerrada la puerta. Mr. Rachet estaba bajo la influencia de un somnífero. Aquel hombre apuñaló a su víctima con gran ferocidad y abandonó la cabina por la puerta de comunicación con el compartimiento de Mr. Howard. Así fue, dijo Mr. Howard, con enérgicos movimientos de cabeza. Al pasar, continuó diciendo Poirot, arrojó la daga en la esponjera de Mr. Hubbard. Sin darse cuenta, perdió un botón de su chaqueta. Después salió al pasillo, metió apresuradamente el uniforme en una maleta que encontró en un compartimiento momentáneamente desocupado. Después salió al pasillo, metió apresuradamente el uniforme en una maleta que encontró en un compartimiento momentáneamente desocupado y unos instantes más tarde
vestido con sus ropas ordinarias, abandonó el tren poco antes de ponerse en marcha. Para bajar utilizó el mismo camino que antes, la puerta próxima al coche comedor. Todo el mundo ahogó un suspiro. ¿Qué hay de aquel reloj?, preguntó Mr. Harman. Ahí va la explicación. Mr. Ratchet omitió retrasar el reloj una hora, como debió haberlo hecho. Página 81. En Sarybrook, su reloj marcaba todavía la hora de Europa Oriental, que está una hora adelantada con respecto a la Europa Central. Eran las 12:15 cuando Mr. Ratchet fue apuñalado, no la 1:15. Pero esa explicación es absurda, clamó Monsieur Bob. ¿Qué nos dice de la voz que habló desde la cabina a la 1:23? ¿Fue la voz de Ratchet o la de su asesino? No necesariamente, pudo ser una tercera persona, alguien que entró a hablar con Ratchet y lo encontró muerto. Tocó entonces el timbre para que acudiese el encargado, pero después tuvo miedo de que se le acusase del crimen y habló fingiendo que era Ratchet. ¿Es posible?, admitió Monsieur Book de mala gana. Poirot miró a Mr. Hubbard. ¿Qué iba usted a decir, madame? Pues no lo sé exactamente. ¿Cree usted que yo también olvidé retrasar mi reloj? No, madame. Creo que oyó usted pasar al individuo, pero inconscientemente más tarde tuvo usted la pesadilla de que había un hombre en su cabina y se despertó sobresaltada y tocó el timbre para llamar al encargado. La princesa Dragomirov miraba a Poirot con un gesto de ironía. ¿Cómo explica usted la declaración de mi doncella, señor?, preguntó. Muy sencillamente, madame. Su doncella reconoció como propiedad de usted el pañuelo que le enseñé, y aunque un poco torpemente, trató de disculparla. Luego tropezó con el asesino, pero más. Temprano, cuando el tren estaba en la estación de Vinkovci y fingió haberle visto una hora más tarde, con la vaga idea de proporcionarle a usted una coartada a prueba de bombas, la princesa inclinó la cabeza. Ha pensado usted en todo, señor. Le admiro. Reinó el silencio. De pronto, un puñetazo que el doctor Constantin descargó sobre la mesa. No, no y no, exclamó. Esa es una explicación que no resiste el menor análisis. El crimen no fue cometido así. Y Monsieur Poirot, tiene que saberlo perfectamente. Poirot le lanzó una significativa mirada. Creo, dijo, que tendré que darle mi segunda solución, pero no abandone esta demasiado bruscamente. Quizás esté de acuerdo con ella un poco más tarde. Volvió a enfrentarse con los otros. Hay otra posible solución del crimen. He aquí cómo llegué a ella. Una vez que hube escuchado todas las declaraciones, me recosté, cerré los ojos y me puse a pensar. Se me presentaron ciertos puntos como dignos de atención. Enumeré esos puntos a mis dos colegas. Algunos los he declarado ya, entre ellos una mancha de grasa en un pasaporte, etc. Recordaré ligeramente los demás. El primero y más importante es una observación que me hizo Monsieur Bock en el coche comedor durante la comida, al día siguiente de nuestra salida de Estambul. En aquella observación me hizo notar que el aspecto del comedor era interesante, porque estaban reunidas en él todas las nacionalidades y clases sociales. Agatha Christie. Actividad número 4, página 80. Resolvemos las siguientes preguntas en el cuaderno. Observa estas imágenes de la película Asesinato en el Oriente Expreso. Más o menos así era la situación que se vivió. Pasamos al cuaderno. Recuerda rotular el tema de la semana, así como el número de actividad y número de página, para que no tengas inconvenientes al momento de la revisión de tu libro y cuaderno. Literal A. ¿Qué actitud muestran los viajeros en el coche comedor? Según el texto, dicen que hay una mezcla de expectación y temor. Literal B.
¿Cómo dedujo Poirot la hora del crimen? Al darse cuenta que la hora en el reloj de la víctima no era la indicada a la 1:15 por el cambio de horario, sino las 12:15. Literal C. ¿Cuál es la actitud del doctor Constantin luego de escuchar las deducciones de Poirot sobre el crimen? Por los golpes que dio en la mesa se nota enfadado, ya que golpeó la mesa, exigiendo otra posible explicación al crimen cometido. Literal D. A partir del texto, ¿qué se puede interpretar del enunciado subrayado? Que los pasajeros eran de diferentes nacionalidades y clases sociales. Eso resultaba interesante, ya que no se reunían ni se mezclaban los unos con los otros, lo que resultaba fácil a la hora de buscar sospechosos. Literal E. Escribo otra posible solución al crimen. ¿Qué te parece si el crimen es cometido por el doctor Constantin? Porque la víctima le debía dinero. O puedes inventar tú a otro personaje que llegó a cometer el crimen. Actividad en casa. Comparte con tu familia lo que aprendiste acerca de la novela policíaca e investiga qué es un ensayo y cuáles son sus características. Vamos a hacer la tarea sobre el ensayo. Escribe en tu cuaderno tarea. Y acá tenemos una infografía sobre el ensayo. El ensayo, ¿qué es? Es un escrito donde se desarrollan ideas en base a argumentos. Esto a manera de análisis, interpretación o evaluación sobre un tema específico. Sus principales características son: se escribe en forma de prosa, sin una división o estructura particular, es decir, que es libre. Debe presentar ideas en un orden que tengan más sentido. Permite exponer variedad de temas, es subjetivo y personal, pero se basa en la veracidad de la información. Existen distintos tipos de ensayos, por ejemplo, ensayos literarios, científicos, académicos, expositivos, filosóficos, sociológicos y escolares. Inicios del género. El término ensayo lo fija Michel Montaigne en 1580, al publicar la primera edición de sus Essays, es decir, ensayos. Dentro del mismo siglo XVI, en 1597, comienza a publicarse los primeros ensayos de Francis Bacon. Ambos escritores fijan los principios históricos del nuevo género literario. Entre los ensayistas más importantes tenemos a Jaime Alasraqui, Damaso Alonso, Enrique Anderson Amber, Pío Baroja, Ana María Barrenechea, Victoria Camps, Miguel Delibes, Gerardo Diego, Antonio Espina, Macedonio Fernández. Y aquí tenemos una foto de Michel de Montaigne, a quien se le adjudica la autoría del primer ensayo, con su obra Les Ensayes. Eso es todo. Muchas gracias por tu atención. Hasta la próxima semana.